Hola. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de conversaciones que suman acá en nuestro canal de YouTube de Gambibra. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la Isis. Hola Isis, ¿cómo estás tú? Hola, Juan Pablo, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. La Isis, quiero contarle a todos los que nos están viendo, yo no conozco mucho este tema y estoy feliz porque ahora estoy seguro que voy a tener algunas herramientas y voy a conocer un poquito más este tema tan apasionante que es la astrología. Entonces, la Isis, la Isis es psicóloga, me encantaría que tú nos contaras un poquito qué es lo que haces, en qué es lo que estás Bueno, yo soy trabajando. ¿Sí? psicóloga, pero en mi formación en realidad, desde que entré a la universidad, justo conocí el camino de las medicinas ancestrales, particularmente la ayahuasca. ¿Ya? Y ahí se abrió todo un camino de autoconocimiento y que fue en paralelo con la astrología. Justo también la astrología fue llegando a mi vida mientras estudiaba psicología. ¿Ya? Entonces, aproveché la instancia, como que dije, tengo que aprender todo esto. Y bueno, me enamoré, la astrología me encantó. Debo decir que sí, el trabajo con las medicinas ancestrales fue lo que me llevó a la astrología indirectamente, ¿Ya? dada la conexión con la tierra, con el cielo, con los astros, con la naturaleza. ¿Ya? Oye, y así como, no quiero ser como muy profundo en esa información, pero eh, ¿de qué forma te llegó esa información? Es que en el sentido de, por un lado fue como que coincidió, o sea, en el fondo como que justo en mi vida se dieron en paralelo estas dos cosas, como que empezó a llegar la información sobre la astrología y a la vez yo estaba empezando también a conocer todo el tema de estas ceremonias, participando. Ujú. Y en la misma ceremonia y participación también, en el fondo, fui conociendo como distintos procesos, por así decirlo, que viví y que me permitieron a mí ya interesarme más profundamente por la astrología y entender que había algo ahí que había que indagar, que había que conocer, que había que estudiar de manera más profunda porque sentía que me iba a ayudar mucho. Y de hecho me ayudó mucho también. Qué lindo. Entonces desde ahí, con mi proceso personal, como el darme cuenta de ciertos detalles de mi carta natal, Ujú. empezar a estudiar la astrología, leer libros, y en particular también después con todo este autoconocimiento producto de las ceremonias, las medicinas ancestrales, fue todo lo que me empezó a ir como a ver, como a abrir una caja así como de un tesoro, por así decirlo, donde me fui Buenísimo. descubriendo y donde también en el fondo me fui comprometiendo con la astrología. La estudiaba siempre, así como que casi todos los días. Estudiaba en paralelo la universidad mis cosas y mis momentos como libres, aprendía sobre la astrología. Mira, qué Básicamente no bueno. veía series ni, ni salía muchas fiestas de cosas así que hacen los universitarios normales. Buenísimo. Sí, mira, fíjate que qué entretenido lo que dijiste de las medicinas ancestrales, porque me encantaría pronto hacer un programa de eso, porque fíjate tú que Gambibra también nació por ahí. Así que yo creo que es Qué como, sí, bueno. es súper lindo, yo creo, ese mundo. Pero vamos a lo nuestro. Al, al programa. La astrología yo la encuentro súper apasionante. Bueno, no he leído mucho, pero lo que he leído es como muy interesante, muy entretenido, y me pasa que no lo entiendo mucho, aparte de lo que puedo ver y a veces como que puedo repetir como loro, así como estos típicos fases lunares o de repente el típico Mercurio retrógrado que uno siempre escucha que como que se supone que está todo mal, pero, pero me gustaría saber así como en palabras muy simples, como para las personas que no conocemos mucho de qué se trata un poquito la astrología. Bueno, la astrología parte de un paradigma antiguo, donde las, los sabios, por así decirlo, de las antiguas civilizaciones estudiaban el cielo y ahí iban viendo los procesos que se iban dando a medida de cómo pasaban las estaciones, dónde pasaban los planetas, y en el fondo, en todo este estudio del cielo se fue comprendiendo y se fue armando, por así decirlo, como un conocimiento de muy desde el hermetismo, como es arriba es abajo, Ujú. ¿ya? Porque en el sentido al analizar el cielo y ver lo que está pasando, ellos podían entender también las cosas que se iban a ir desencadenando en los pueblos, los reinados, ¿ya? Es importante también tener presente que la astrología
no es cómo están los planetas ahora, necesariamente como en el espacio, sino que es cómo se ven desde la Tierra. Por eso tiene que ver mucho como cómo se observa el cielo, ¿ya? Y es Ah, importante que los planetas, ya con el desarrollo de la astrología y cómo se fue dando después la astrología moderna, porque igual hay distintas ramas de la astrología védica, hasta la astrología más tradicional, que en el fondo considera 7 planetas, hasta la astrología moderna que considera 10 planetas, que serían como los planetas transaturninos que vienen después de Saturno. Entonces hay distintas ramas. Pero teniendo presente como la visión moderna, por así decirlo, eh, los planetas serían distintos como arquetipos. Y cuando nos adentramos, por ejemplo, en el conocimiento ya más como personal, que sería como la carta natal, porque en el fondo juegan cartas astrales, o sea, cartas del cielo, de un momento, de una ciudad, de un país, de una empresa. ujú. Entonces la carta natal tiene que ver más que nada con el autoconocimiento, porque es la carta del nacimiento de una persona. Entonces nos indica, es su mapa de vida, como su dirección, como las indicaciones, por así decirlo, de lo que va a experimentar durante esta encarnación. En ese sentido es bastante profundo todo lo que nos entrega, Ujú. ¿ya? Y recalcar que en el fondo los arquetipos, los planetas, serían como los distintos arquetipos que van configurando nuestro mapa natal y que nos van indicando y dando nociones de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestra raíz, de cómo pensamos, por ejemplo, que en el caso Perfecto. mexicano. Oye, y por ejemplo, si tú, o sea, para conocer más, para indagar sobre la astrología, ¿hay que saber más de arquetipos o más de astronomía, por ejemplo? Porque yo me imagino astrología es como estudiar, irme a un observatorio, estudiar astronomía y dedicarme a eso, ¿no? No, o sea, en realidad para ir adentrándose en la astrología no es necesario saber todos esos detalles. Ujú. Sí, ya un astrólogo profesional probablemente los tenga que manejar y probablemente tenga que trabajar con esos detalles, pero en el fondo para ir conociendo y acercándose, no, no es necesario, porque en realidad los planetas, hay que ir conociendo los planetas primero, Ujú. los signos, y después uno ya como en aprender cómo a saber más sobre, no sé, pues cómo entender una carta astral o natal, ya implica como la correlación y las interpretaciones que se hacen. Ahí ya es como Perfecto, mucho más interpretativo en ese sentido. perfecto. Ahí es como, como que se mete el tarot, ¿no? Porque tú eres tarotista también. Como el tarot Sí, también yo tiene soy que ver eso, tarotista. como una interpretación. Sí, pues tiene que ver con la interpretación que uno hace y bueno, yo en realidad a esta altura como con lo que uno ve, porque a mí me pasa ya con el tarot que si me guío por la interpretación directa, eh, a veces en realidad yo veo otras cosas, pero con la astrología es distinto, porque la astrología es bastante matemática. Entonces uno va a ver, por ejemplo, distintas conexiones entre los planetas y si se dan de un modo u otro va a representar cosas diferentes, no va a ser Mm, lo mismo. Entonces, desde ahí es mucho más, comillas, como serio o exigente la astrología porque requiere igual datos más específicos, perfecto. como que los planetas hay grados matemáticos, hay grados que son más importantes o no, posiciones que son más importantes o no, entonces de todo eso va dependiendo la interpretación. Mm, súper. Oye, yo la carta natal, eh, entiendo que tú necesitas saber tu fecha de nacimiento y el horario de nacimiento, ¿no? Del lugar. Y el lugar. El ¿Y lugar es muy importante. qué pasa, por ejemplo, si yo, mi mamá, cuando le pregunto nunca se acuerda? Siempre me dice, no, si fuera como 5 para las 6 de la mañana que nací, no me acuerdo si era 5 para las 6 o a las 6:05. ¿Hay qué se puede hacer con eso cuando tú no Hay tienes? diferencia, o sea, depende más o menos de la hora, qué Ujú. tanta la diferencia puede ser. Pero igual es importante tener la hora exacta, porque en realidad eso nos va a determinar el ascendente, y el ascendente es como el punto de partida que configura el resto del mapa. Entonces es Ah, importante. oye, Ya, la sí. diferencia es que si hay pocos minutos de diferencia puede pasar que el ascendente no cambie, porque cambia cada 2 horas y algo, si no me equivoco, es algo así, pero no cambia siempre. Ok. Pero claro, si son por ejemplo media hora de diferencia, va a ser importante. Si son un par de minutos, quizás no es tan grave. Y lo que se puede hacer en realidad en esos casos, bueno, una, siempre es bueno pedir la parte de nacimiento del registro civil, pero si no se puede tener acceso a eso, se puede realizar un estudio
en donde como se rectifica la carta. En el fondo, ahí hay que ver como fechas importantes de la persona que haya vivido, donde haya tenido, no sé, cuando te casaste, cuando tuviste tu primer hijo, cuando, no sé, tu primer trabajo, una serie de sucesos que se tendrían que estudiar Ujú. para entender y definir cómo sería entonces el mapa. Ah, perfecto. Oye, qué bueno. ¿Y qué tarot lees tú? Yo leo el tarot de Rider. ¿Ya? Oye, y ese, ¿cuál es la diferencia con los otros tarot? Por ejemplo, el de Marsella o el tarot de 8 o algunos tarot A que ver, sean como más... el tarot de Rider es como una de las versiones, comillas, adaptadas del Marsella, pero más moderna. El Marsella es como el clásico, y a mí Ujú. no me gusta mucho, la verdad es que lo encuentro feo. Entonces no me gusta. Ok. Porque es como tosco, no me Sí, gusta. pues es duro, sí. Y por otro lado, el tarot de 8 tampoco me gusta a mí. Creo que no es un tarot. Para mí no es un tarot porque el ¿Ya? tarot tiene realmente un orden. Tiene tantas cartas, tanto arcano. Tiene una Entonces, yo estructura, creo que claro. ahí es distinto. Ujú. Puede ser un buen oráculo, pero así como un tarot, siguiendo como la estructura del tarot, para mí no lo sería. No, Perfecto. bueno, pero es una opinión personal, por supuesto, de quien quiera ocuparlo y todo, está Sí, de bien. todas maneras. Pero yo trabajo con el tarot de Rider y bueno, tengo otros tarot que son adaptaciones básicamente del de Rider. Generalmente ocupo un tarot de gatos blancos, como mi gato que ¿En andaba por acá pasando. serio? Un tarot de gatos. Sí, Qué es buena. un tarot de gatos. Pero tiene la misma estructura, si tiene los Sí, arcanos, pues tiene los... cuando ¿Sí? salen gatos, sí, salen gatos, Y pero el arcano, y el arcano 13 es un gato, así, un gato calavérico. no, o sea, hay uno que es más como gatos como personificados, como más Ah, ya. humanizados, y hay otro que son como de gatos gatos, y en realidad el arcano 3 es un gato sobre una tumba. Ah, perfecto. Qué buena. Oye, Pero sí, ese es mi lado amor por los animales y por los gatos, mi lado bruja. buenísimo. Oye, y si hoy, este momento así como en el que estamos grabando, hoy día es 4 de julio, estamos en un proceso de cuarentena y estamos en un proceso de transformaciones a nivel mundial, intensos todos. Po. ¿Cómo tú crees que la astrología tiene algo que Duro. decirnos respecto a eso? Sí, en realidad es bastante potente el proceso que estamos viviendo hoy en día. Hay que tener en consideración que estamos cerrando, comillas, como la temporada de eclipses. Tuvimos eclipses el 5 de junio, el 21 y mañana tenemos el último, que es prenumbral, no es tan, comillas, fuerte, porque no se da tan cerca donde se producen los eclipses. Hay unos puntos matemáticos de intersección entre la órbita del, como por así decirlo, del Sol y la Luna, y ahí se producen los eclipses, por algo el Sol tapa la Luna tapa el Sol, ¿ya? Y no está tan cerca, por eso no es un eclipse total, no es tan, comillas, fuerte, pero dada la intensidad de otras configuraciones astrológicas, es potente. Es potente porque la Luna está en Capricornio, y la Luna en Capricornio se va a juntar con muchos planetas que están en Capricornio y que tienen que ver con el proceso que estamos viviendo a nivel colectivo. Se junta con Júpiter, con Plutón y bueno, y con Saturno, que es el señor del karma y que es en realidad también uno de los planetas más importantes a tener en consideración, ya que es como quien trae las lecciones, por así decirlo. Y bueno, que se una la Luna con todos estos planetas y que tienen que ver sobre todo con el ciclo que estamos viviendo a nivel como 2020, Ujú. es potente. ¿Por qué a nivel 2020? Porque al inicio del 2020, cuando se dio otro eclipse, que se dio en enero, que fue el 10 de enero, si no me equivoco, sí, fue el 10 de enero, al día siguiente hubo una conjunción bastante especial que se dio entre el Plutón, Sol, Plutón y Saturno. Esta unión ya selló como una energía, por así decirlo, que nos anticipaba que se venía, bueno, por un lado una gran caída de figuras de poder y como del sistema también. Ya del sistema me refiero económico y como todo se ha ordenado y sobre todo los mandatos como del deber, del éxito, los sistemas de producción, los gobiernos y las instituciones. Entonces, eso se inició en enero
Después en marzo, cuando se dio el equinoccio, la energía empezó a entrar en el signo de Aries y ahí esto genera como una tensión, por así decirlo, con todos estos planetas y viene todo lo que ya sabemos que estamos viviendo, la pandemia. Claro. Lo curioso es que hay que tener presente que estos puntos evolutivos que son los eclipses, ¿por qué son tan potentes? Porque mueven energías colectivas. Y en los últimos años los eclipses se estaban dando, por así decirlo, el punto como de evolución hacia dónde había que ir era Cáncer. La energía estaba en Cáncer. ¿Ya? O sea, como que donde se daban el punto evolutivo donde los eclipses se daban y nos marcaban como hacia dónde hay que ir, lo que hay que integrar, porque en realidad hacia dónde hay que ir no es que estemos en eso, es que en realidad tenemos que salir del otro, que es como el hacer, este tema como de la sobrecarga laboral, la vorágine que teníamos de vida, del sobreconsumo, por ejemplo, también que las cosas fuesen tan desechables, el exitismo. Bueno, todas esas cosas son muy Capricornio y era lo que teníamos que dejar atrás. Entonces, ocurre la pandemia y mientras se da la pandemia, al menos en marzo, cuando se activó todo este proceso, el nodo lunar norte, que nos marca la evolución, seguía en Cáncer. Y Cáncer tiene que ver con volver a la casa, al hogar, a cómo nos habitamos, cómo nos nutrimos. Y bueno, las cuarentenas es cuidarnos entre todos y volver a casa. Buenísimo. ¿Y qué nos dice la astrología, por ejemplo, ahora? ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este momento? Bueno, con el eclipse de mañana puede que sintamos urgencia de que tomar decisiones por un lado, que nos sintamos también presionados o agobiados. Esto tiene que ver sobre todo con la energía de Plutón y de Júpiter, y que en el fondo es un fin de semana donde probablemente muchas verdades estén siendo procesadas, saliendo a la luz, o verdades incómodas, cosas que a veces uno no quiere ver, pero que en realidad toca ver. La energía de Plutón es bastante desgarradora, pero también es una energía que nos ayuda a transformarnos. Entonces, mi invitación a la gente, en realidad, de aquí a las 2 primeras semanas de julio, es que se tomen las cosas con calma, porque van a haber ganas de cómo explotar, o van a haber ganas de llegar y tomar acción y hacer algo, pero en realidad no tenemos todo tan claro, porque, bueno, volviendo a la astrología, hay muchos planetas retrógrados. ¿Qué significa que el planeta esté retrógrado? Que desde la visión desde el cielo, comillas, cuando uno mira al cielo, el planeta es como que estuviera yendo hacia atrás. Pero eso no es real, porque los planetas sabemos que siguen girando. Tiene que ver con un tema de la velocidad de la Tierra y la velocidad del planeta, que es ese efecto óptico. Perfecto. Y bueno, si los planetas estén haciendo eso, es que su energía se debilita como en la manifestación como externa, por así decirlo, pero mueve mucho lo interno. Mueve mucho también todo lo inconsciente o lo sutil, o incluso uno podría pensar hasta como en el campo, comillas, astral, o como los cuerpos sutiles. Claro, nosotros no los vemos, pero en el fondo están siempre ahí. Entonces es un tiempo donde la energía como está moviendo mucho de lo inconsciente, de cosas que en realidad no teníamos quizás tanto acceso en la vorágine de la cual veníamos, no es tiempo de llegar y actuar, sino que de ir procesando con calma las cosas que estamos viviendo. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Y con la astrología se puede proyectar hacia adelante, hacia el futuro, Sí, por se pueden ejemplo? hacer predicciones. De hecho, una de las cartas que ayuda bastante a entender, por ejemplo, el año de cada uno, de cómo sería el cumpleaños, se llama Revolución Solar. Si tú estás Ya. de cumpleaños, por ejemplo, mañana, bueno, tengo una amiga que está mañana de cumpleaños, de hecho, y que, uff, con cumpleaños con eclipse y luna llena, potente, y ella cáncer, potente, pero bueno. Se levanta una carta con la fecha de tu año de cumpleaños, y en el fondo esa carta rige hasta el próximo cumpleaños. Ahora, ahí para ver qué pasa se hace un análisis entre tu carta natal, bueno, entre las progresiones, que es otra especie de análisis que se hace del mapa natal, y se ve también la revolución solar, que sería como la carta del año. Y en función de esos 3 niveles de análisis, uno puede ir haciendo predicciones y entendiendo más o menos qué se va a mover, en Perfecto. qué va a implicar. Y es súper bueno porque en realidad uno dice ya, por ejemplo, la otra vez se lo vi a un amigo y mi amigo yo le veía que, no sé, era muy buen año para que él hiciera emprendimientos online, pero que tenía que tener cuidado con ciertos tipos de asociaciones,
Uno puede ver, por ejemplo, en un buen año donde lo económico va a estar súper bien expectado, pero hay que tener ojo con el ámbito, por ejemplo, de pareja. Entonces uno puede entender ahí las dinámicas que se van movilizando. Qué buena. ¿Cómo se llama eso? ¿Revolución solar? Revolución solar, la vuelta al sol. Buenísimo. Ay, qué bueno. Yo soy cáncer también. Sí, me acordaba. Sí, sí, el 15 de hecho, de este mes. Pero Del bueno, 15, te salvaste entonces. me salvé, qué bueno. Te salvaste de eclipse, de cualquier cosa. Bacán. Te salvaste de Mercurio retro. Porque ¿Ah? Mercurio retro está retrógrado y despierta el 12. Entonces eso quiere decir que cuando tú estás de cumpleaños no te va a tocar en la revolución un Mercurio retro, que igual es bastante bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué, qué bueno. Oye, ya, y ahora como un tema así, como sacándote el sombrero de astróloga y quiero preguntarte más como con tu mirada de psicóloga. Em, Bien. Estamos, y siguiendo este tema de todo lo que está pasando, yo en mis sesiones también y en mis clases de yoga me he dado cuenta que hay como mucho movimiento emocional en las personas, como que hay un trabajo súper intenso en cada uno, en tratar de entender un poquito las emociones, lo que les está pasando, y que muchas veces hay una sensación de como que el encierro te invita a tener muchos como pensamientos difíciles de solucionar, ¿no? Como que de repente se te vienen muchas cosas encima y cuesta un poquito salir adelante o cuesta un poquito avanzar. Entonces, como a esas personas que les está costando en este momento, ¿cómo podríamos ayudarla o qué cosas les podríamos decir desde tu mirada para que pudiéramos ir como resolviendo todos estos temas y poder ir saliendo de todo este proceso? O sea, yo creo que de partida es normal sentir esta cantidad como de agobio. O sea, a Ujú. nivel astrológico el cielo está denso, está sumamente denso. Entonces, como que no hay nadie que se salve. Como que así como la pandemia que a todos nos afecta, no hay nadie que se salve. Yo creo que es importante habitar la pandemia. Aquí voy con habitar la pandemia, con ver qué oportunidades me puede brindar este tiempo, eh, ir aceptando que parece que hay que ver cosas que no había querido ver. También eso es algo importante. Es probable, sobre todo con las configuraciones que estamos teniendo aquí, muchos temas como de heridas de infancia, o si no son de infancia, o no están reconocidas como heridas de infancia, estén apareciendo igual, como bloqueos, autolimitaciones, restricciones. Es importante como poder cultivar en ese sentido la meditación Ujú. y traernos al presente, porque como que estar encerrado sin distracciones, porque ya no hay cosas, no hay cómo evadir. Antes por último estaba el cine o estaba, no sé, pues te juntabas con los amigos o antes podías ir a comprar cosas, no sé, pero ahora como que no hay puntos de evasión, entonces Mm. como que la cuarentena tampoco sea como un espacio mortificante, a qué voy, por eso digo como habitarla. Mm. Porque, por ejemplo, si yo estoy en la cuarentena y estoy todo el rato pensando cuándo voy a salir de vacaciones o cuándo voy a salir, lo que voy a hacer, en realidad estoy en mi cabeza y no estoy viviendo en el presente. Estoy en mi cabeza imaginándome cosas de lo que voy a hacer, que obviamente de repente uno puede pensar, ya quiero salir, quiero viajar, pero estar como todo el rato en eso no es habitar la cuarentena. Buenísimo. Con lo otro que me decías como de las emociones, yo creo que también es una oportunidad de entender que estamos aprendiendo, bueno, que creo que las lecciones ahora son básicamente socioafectivas, sobre todo los papás, como que Mm. aceptar que no, que los niños no van a aprender mucho quizás de contenido o de, no sé, lo intelectual y todo, y que en realidad el aprendizaje hoy en día es más emocional y a todos nos toca porque en realidad, como tampoco no hay punto de escape, por así decirlo, o las distracciones quedan reducidas como a nuestro metro cuadrado donde estamos encerrados, hay que ver cómo este espacio, este momento, lo llevamos de la mejor manera. Creo que es importante también tener presente
pienso como el estrés que conlleva la pandemia y el encierro. Creo que es importante, por ejemplo, un uso sano del tiempo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, establecer pausas saludables y silenciosas. Por ejemplo, con gente o sin gente. O sea, establecer como momentos de pausa donde uno pueda estar meditando o haciendo contemplación, o si no te gusta hacer eso, pues, no sé, tejer, pero hacer cosas como hobbies, no sé, como, Mm, porque también pasa mucho que con la gente que puede trabajar y que, por ejemplo, tienen horarios de oficina, pasa mucho que se pierden los límites del trabajo y entonces como que, y no hay tampoco como un límite espacio-temporal, porque en el fondo no hay un traslado, no hay una separación de oficina, entonces la gente como que se sobrecarga laboral o siente que está trabajando más. Pues mm, pasa mucho eso, que hay una sensación como subjetiva mm. de que ahora se trabaja más, porque en el fondo no están estos como ritos que antes nos permitían como separar. Entonces por eso yo creo que importante también establecer pausas en ese sentido. Claro. También otro punto es, creo que a propósito de lo que tú me decías como del tema emocional que está moviendo mucho Ujú. y que he reflexionado bastante sobre eso en relación con el trabajo con mis pacientes, es que hay que buscar y tener como identificadas las cercanías afectivas, o sea, en el fondo, con qué lazos yo puedo realmente expresar mi cariño, porque también pasa que con esto de la pandemia uno entra como en la paranoia, así como de que, no sé, pues todos me van a contagiar, yo voy a contagiar a otro. De hecho, dato, como en Chile, por una encuesta, entrevista, no me acuerdo, pero lo estuve viendo en temas de psicología, era que el miedo no era tanto a contagiarse, sino que a ser vector de contagio. Entonces, uno entra como en toda esta paranoia que imagínate, implica como el contacto con los otros. Entonces, también cuidar como cuáles van a ser esos vínculos con quienes yo puedo tener esta cercanía afectiva. Porque comprendamos que si estamos con todo este proceso emocional fuerte, uno también requiere contención. Claro. Qué buena. Qué bueno. ¿Y tú qué haces para mantener ese control o esa armonía? ¿Qué hago yo? Bueno, estoy aprendiendo a tocar guitarra y eso me hace Ah, bastante qué bien. bien, qué bien. Yo también Y bueno, yo siempre toco, pero creo o sea, concuerdo contigo, tocar instrumentos para mí me significa siempre como un proceso meditativo, como un proceso claro, así como es que a eso voy con hacer estas como pausas de- silenciosas, comillas, como de ese espacio de encuentro con uno mismo. Por ejemplo, si a uno le gusta cocinar, hacer eso, y con el tema de qué hago yo, bueno, yo rezo y canto mantra. Esa es como mi medicina, principalmente. qué lindo. Después viene ahora que estoy aprendiendo a tocar guitarra, pero la meditación a través de mantras me ha ayudado mucho y bueno, y con los años he comprobado cómo purifica el campo áurico y cómo en realidad también al purificar el campo áurico también nos ayuda a limpiar, por así decirlo, las mismas influencias que quedan en nuestros cuerpos sutiles y que Ujú. nos llevan a pensar o a sentir de una determinada manera. En el fondo como que el mantra ayuda a ir limpiando todas las como perturbaciones que nos llevan a distintos estados emocionales y mentales que generalmente no son necesariamente positivos. Yo diría Claro. al contrario, tienden a ser más negativos. Y Oye, hay que recordar que la mente siempre es dual. Entonces la mente siempre va a estar cambiando, siempre va a estar bien, mal, o como que, claro, los cambios quizás no se ven necesariamente como en uno, como hacia afuera, pero uno puede estar, no sé, sonriendo y en la cabeza, no sé, rezando, después maldiciendo, después odiando, no sé, como que se entiende lo que como que la mente es muy loca. claro. Oye, ¿y los mantras que haces tú son en sánscrito Son o en son, sánscrito. sí? Sí, Buenísimo. principalmente el Maha Mantra, Ujú. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y el mantra de Shiva, Om Namah Shivaya, principalmente, son los que más me gustan y con los que ya como que entro en sintonía, ya los tengo como asimilados. Ay, qué bueno. Y lo hace en cualquier momento, ¿no? Claro, o sea, cuando lo necesito, pero idealmente ojalá hacerlo siempre, para como Claro. va a estar sintonizada y en el fondo
volver a uno, porque en realidad el mantra al final lo que hace es como favorecer un estado de concentración que en realidad nos conecta más con nuestro interior. Claro, Al principio puede ser sumamente latero, por supuesto, como que cuando uno está recién haciéndolo y toma el yapamala, el rosario y empieza con la repetición, uno puede estar aburrida, pensar mil cosas, o sea, eso puede pasar, pero en el fondo uno tiene que ser constante. exacto. Eso es súper importante porque el hábito, el generarse el hábito es súper valioso y no hacerlo así como una vez y ya, sino que quizás hacerlo como en menos cantidad de tiempo, por ejemplo, pero si lo haces recurrentemente, el efecto es potente, potente. A mí me pasa con la Potente. meditación también. Sí, yo creo que esa es la gran como oportunidad que nos da la pandemia, como de que podamos volver más a nosotros mismos. Y por supuesto que hay gente que se frustra porque, como claro, medito, no me pasa nada, no me gusta. Está mi gatito aquí parándose. Oye, ese gato es maravilloso, pero muéstralo, no importa, si me encanta. Oye, si ya se acostó de nuevo. Sí, si quiere ser estrella, es una estrella ya, ¿no? Y le gusta figura. Te juro que le gusta figura. Qué bueno. Los gatos, a mí me fascinan los gatos porque tienen una energía tan linda ellos, como que generan un ambiente muy bonito en el lugar en el que están. Así que lo Son encuentro choro. purificadores. No sé, Sí, siempre está conmigo cuando yo atiendo. O sea, la buenísimo. mayoría de pacientes ya lo conocen. Fíjate que yo en algún momento de mi vida hice yoga con gatos. Hice yoga Oh, yoga con gatos. Yo siempre quería hacer, o sea, como Sí, que cuando vi estas como lugares donde hacían, yo decía, pucha, qué ganas de ir para allá. Como que ahí, siempre tenía ese entusiasmo. ahí estuve haciendo. Una vez me llamaron y me dijeron, oye, tengo una sala, ¿quería ir a hacer yoga? Y le dije, sí. ¿A dónde? Mira, acá, pero es un restaurante, tenemos gatos, 8 gatos. Y dije, yoga con gatos, qué locura más grande. ¿Cómo se le ocurre algo? Es como, no sé, es que hay una cantidad de estupideces que se hacen con el yoga hoy en día, imagínate. Yo concuerdo contigo. O sea, yo no soy profesora de yoga ni nada, pero en realidad creo que el yoga es milenario y es sagrado y una tremenda tradición y no sé, pues, hay yoga con tomando vino, yoga con, no sé, Claro, un entonces montón de cosas, o yo incluso dije, cosas que son súper inventadas. yo dije, ya, esta cuestión es una locura, que una tontera. Y hice, pues, dije, ya, bueno, a ver, probemos. Y empecé a hacer, y fue súper entretenido, porque fíjate que cuando uno partía las clases, el movimiento dinámico, los gatos se volvían locos y también se movían harto. Y de repente se pegaban unos arañazos, Son súper era súper flexibles. entretenido. Y después, al final, en Shavasana, que es la relajación final, estaban todos los alumnos acostados, y pasaba algo tan loco, que era que los gatos empezaban a mirar a las personas que estaban acostadas, y escogían con quién acostarse. Y resulta que la relajación final, de repente, cada gato se acostaba con un alumno. Y era súper lindo. Habían unas personas que tenían tanta conexión con los gatos que tenían 2 o 3 gatos, uno arriba, otro al lado. Era muy entretenido. Y yo creo que Cosas. habla mucho de las energías también, Es que que las ellos son súper sientan. Sí. sensibles, son sumamente sensibles, o sea, sienten. Yo a este gatito lo veo así. Me pasaba que cuando atendía de repente acá y recibía gente, yo a veces miraba cómo estaba él y me daba cuenta al tiro si esta persona venía, no sé, muy nerviosa o con mucha angustia o con rabia, así como que ahí me daba cuenta porque era el tiro como una antenita, cambiaba su Buenísimo. comportamiento. Mira, tenía esta secretario. Un secretario holístico. Qué bueno. Oye, Isi, mira, se nos pasó súper rápido el tiempo. Eh, Creo que lo que tú me hablaste me quedo así como con esa imagen de que la astrología es algo que nos puede aportar mucho, no como una mirada tan grande y compleja como es probablemente, pero sí me quedo con esa sensación de que la astrología nos puede servir mucho para las instancias que estamos viviendo hoy en día y para todo lo que por todo lo que viene adelante. Creo que nos puede aportar un montón. Así que te quiero agradecer muchísimo esta oportunidad. Bueno, toda la gente sabe que ve el programa, abajo están los datos de la ICI para que se contacten con ella, para las redes sociales, para sus terapias.
y todas esas cosas entretenidas y lindas que hace ella. Así que Gracias. Yo agradezco la sí, invitación, agradezco la instancia y feliz de compartir. Y sí, pues este es un año importante. La astrología nos ayuda a entender que el proceso colectivo que estamos viviendo es de un cierre de una era. Entonces, mira. se está cayendo todo. Es parte de eso. Buenísimo, uy, qué lindo. Y un millón de gracias de participar en este programa. La Isis era alumna mía todavía. Yo fui Sí, alumna y sí nos me conocimos gustan en tus las clases clases. de De hecho, yogas. un día me la info igual de tus clases, porque quizás en esa lo considero y tomo clases, porque he pensado tomar clases por Zoom. O sea, lo que pasa es que me genera como de repente un poco de ruido, pero en realidad igual lo necesito, debo Sí, por admitirlo. supuesto, yo creo que todo se adapta. Para mí fue súper complejo primero dar el primer paso, de decir, bueno, ya no quiero, ya asumí que no puedo estar con una persona alineándola ahí en la clase, tomándole el brazo, pero es un Eso era proceso tremendo. A mí adaptativo, me gustaba sí, mucho eso como de tu trabajo a mí me y fascina, las claro. clases eran notables. O sea, yo como alumna que fui, recomiendo mucho las Ay, clases. gracias, sí, no, muy lindo, así que, pero bueno, hay que adaptarse a todo y dejar que se Sí. caiga nomás, como decís tú, para que crezca. Es como esas plantitas que crecen cuando el cemento se rompe un poquito, como que va Sí, hay que creciendo por debajo. transformarnos Sí, y aceptar la transformación. buenísimo. Oye, sí, un millón, Gracias, un millón de gracias. gracias por estar acá. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Que estés bien, cuídate, Tú chao. también. Chao, chao. Suscríbete a mi canal de YouTube y revisa nuestras redes sociales para ver más contenido gratuito y de valor para ti. Espero verte pronto. Un abrazo.